Muy, pero muy buenas noches, familia linda, familia bella. Bienvenidos a las buenas noticias de la vida. Qué rico nuevamente tenerlos con nosotros en este espacio, en este mes, el mes de la vida. Y hoy les tengo una súper invitada, la doctora Dianita Rodríguez, quien va a estar acompañándonos desde su área, desde su profesión, que ya ella nos va a contar un poco más de lo que ella hace. Les cuento que crear este espacio ha sido toda una aventura, porque esta mujer es muy ocupada y le doy gracias a Dios, Dianita, de que puedas estar hoy con nosotros, porque sé que hiciste mucho esfuerzo para podernos regalar este tiempo y apreciamos mucho que quieras contribuir y ayudarnos a entender un poco más acerca de este tema tan importante, familia, cómo cuidar de ti y de tu bebé durante la gestación. Ay, qué tema tan importante. Esta época de nuestra vida se nos ha llevado a muchas personas y ya estuvimos hablando de lo fuerte y de lo doloroso que es, pero también esta temporada nos ha traído nuevas vidas, nuevas personitas, nuevas experiencias y por eso este mes con unas pero súper invitadas les voy a estar compartiendo y vamos a estar aprendiendo juntos sobre este tema tan bonito del mes de la vida. Así que si quieres tener hijos, estás en proceso de gestación, tienes hijos en proceso de pronto de desarrollo, este mes es un mes para ti. Si tienes familiares que estén pasando por ese proceso, no te pierdas todo lo que vamos a estar aprendiendo este mes, porque precisamente va a ser un mes de conocer mucho sobre la vida y hoy Dianita nos va a dar todo un piso para que nos ubiquemos en cómo es todo este proceso de la gestación, qué es el embarazo, cuáles son las etapas que vive el bebé, cuáles son las etapas que vive la mamá. Vamos a estar aprendiendo un tema que yo sé que nos golpea mucho a las mujeres y es el tema del aborto espontáneo. También vamos a estar hablando del control prenatal y por supuesto de cómo tener un embarazo sano, de cómo te vas a cuidar. Así que Dianita, bienvenida. Qué rico que estés con nosotros. Cuéntales un poquito de ti, qué haces, para que ellos se ubiquen y vean, mejor dicho, la super invitada que tenemos hoy. Muchísimas gracias, Dianita, por la invitación. De verdad que la que está agradecida soy yo, contigo por la invitación y todos ustedes por estar compartiendo este espacio con nosotros. Entonces, realmente estoy muy feliz. Para los que no me conocen, yo soy la doctora Diana Rodríguez, soy ginecóloga y obstetra de la Universidad Nacional de Colombia, soy subespecialista en ginecología y piso pélvico. Entonces, estoy pues actualmente laborando en la ciudad de Río Negro y Medellín. Mm, para mí es un placer compartir este espacio, poder brindarles una información de una manera más de acompañamiento, de información, de enfoque, de saber cómo nos debemos preparar las mujeres en esta etapa tan hermosa que es ser mamá. Entonces voy a hacer como un poquito de recuento de cada una de las etapas, tanto de la parte embrionaria, preembrionaria y fetal, y en la parte materna, ya lo que es el primer, el segundo, el tercer trimestre. Entonces, eh, Excelente. estoy Qué súper bonito. atenta para que podamos empezar. Qué bonito, Dianita. Y hay algo que me llamó mucho la atención en todas las investigaciones que estuve leyendo para este tema, y yo nunca lo había visto así, y es que tanto la mamá como el bebé tienen unas experiencias. Muchas veces no nos detenemos a mirar la experiencia de cada uno, y la idea hoy es eso, conocer un poco más qué es lo que va a experimentar la mamá, qué es lo que va a experimentar el bebé y qué podemos hacer en términos de generalidad, porque por supuesto un embarazo, la búsqueda de un embarazo requiere de un acompañamiento siempre profesional, médico, con muy buena asesoría. Entonces hoy vamos a hablar de generalidades, de algunas también curiosidades que vayan apareciendo por allí, pero siempre todo esto se debe acompañar de un médico tratante. Los que puedan, los quiero invitar a que le den compartir a esta transmisión para que llegue a muchas otras personas y que también puedan aprender sobre este tema, porque realmente, Anita, yo me he dado cuenta de algo. Yo les contaba en el chat de Facebook, en el encuentro hace 15 días, mi esposo y yo tuvimos una pérdida el año pasado de un bebé y fue una experiencia muy fuerte, pero esa experiencia a mí me enseñó, Dianita,
a darme cuenta que el milagro de la vida es una cosa muy diferente a lo que yo me imaginaba. Yo me imaginaba algo tan distinto, lo que era un embarazo, lo que era una gestación. Y cuando se da esa pérdida, que ya tú ahorita nos vas a contar un poco de eso, uno queda como, ¿qué pasó aquí? No era como yo me lo imaginaba. Entonces, en verdad, darnos cuenta cómo es este proceso incluso nos protege y nos ayuda a preservar mucho más y a cuidar mucho más esa vida que está llegando a nuestras manos. Entonces estoy encantada, feliz de que estés aquí. Los que puedan también, los que deseen, pueden colocar sus comentarios aquí en esta transmisión. Yo les voy a estar contestando. Si hacen preguntas que yo no sé, yo se las paso a la doctora Dianita para que ella nos ayude después y voy a estar pendiente para estarlo saludando todo el tiempo. Entonces, Dianita, ayúdanos a entender Claro un que sí. poco qué es la gestación, qué es ese proceso, cómo se da, para que nos vayamos ubicando y entrando en materia. Bueno, claro que sí. Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos. Voy a tratar como de dar unos conceptos muy claros para que podamos entender y encarrilarnos en todo este camino tan maravilloso que es el proceso de gestación o embarazo. Entonces, para poder empezar a hablar de la definición de la gestación o el embarazo, es importante tener dos conceptos claros. El primero es la fecundación y el segundo es la implantación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la fecundación? La fecundación es la fusión de dos gametos, femenino y masculino, que van a crear un nuevo cigoto. O sea, es la unión entre un espermatozoide y un óvulo que crea un cigoto, ¿sí? Que tiene un material genético completo que a su vez va a empezar una división celular. Este celular le va a permitir crear la mórula, ¿sí? Y esta mórula va a seguir continuando todo el proceso de división celular, formando como una esfera que es el blastocisto. Esto ocurre más o menos entre los primeros 5 a 6 días después de la fecundación. Este blastocisto llega y atraviesa toda la parte hasta el endometrio. Al endometrio se implanta en una capita hacia la parte externa, donde vamos a tener todo lo que es el embrión, y otra hacia la parte interna, que es donde vamos a tener todo lo de la placenta. Esto se conoce como la implantación, ¿sí? Y aquí inicia toda la parte, pues es como la fase preembrionaria, ¿sí? Que transcurre entre los 16 días después de la fecundación, y a partir de allí, según la definición de la OMS, inicia el embarazo. Ok. Entonces, ¿cómo podemos definir el embarazo? Como un proceso fisiológico que ocurre entre la implantación hasta el parto. En los seres humanos tarda entre 288 días o 40 semanas. Entonces, esta es la definición de embarazo o gestación, ¿sí? Que parte del proceso de fecundación e implantación. Para que embarazo una gestación viable es el intrauterino del útero, ¿sí? Esta implantación, tenemos algún tipo de implantaciones anómalas o extrauterinas que dan apertura a una patología muy amplia de los embarazos ectópicos o de ubicación extrauterina. Entonces, con esto ya podemos empezar a dividirnos en dos partes. ¿Listo? La primera ya son las etapas propiamente dichas, preembrionaria, embrionaria y fetal, y por otro lado, los trimestres del embarazo. Entonces, ¿te parece, Dianita, si empezamos primero con las etapas preembrionaria, embrionaria y fetal? Claro, claro que sí, que sería entonces la experiencia del bebé, cómo Sí, va a ser ese camino para esa personita que está en formación. Claro que sí. así. Cuéntanos, Dianita. Entonces, tenemos tres etapas. La primera es la preembrionaria, donde tenemos las primeras 2 semanas, donde ocurre la fecundación y la implantación. Eso pues, ya lo entendí, ¿cierto? Ok. Y la segunda ya viene la etapa embrionaria, que más o menos va desde la tercera semana hasta la 8ª semana. Durante esta etapa tenemos varios puntos muy importantes, y es que hacia la 4ª semana ya vamos a tener una pequeña estructura que va a ser el corazón, ¿sí? Que ya va a empezar, digamos, su funcionamiento, y hacia la 8ª semana ya se empiezan a formar como todos las vesículas que van a formar los órganos del cuerpo, ¿sí? Este blastocisto, si recuerdan, cuando ocurre la implantación, las células internas, como les decía, se convierten en toda la parte embrionaria,
y las externas forman hacia el útero, hacia la pared uterina, la placentación. La placenta es la que va a permitir todo el transporte de nutrientes hacia el embrión para que empiece su crecimiento y ya entre propiamente dicha a la etapa fetal. La Mm. etapa fetal la definimos desde la semana octava hasta la semana 40, donde vamos a tener como también toda la parte de unos hitos en el desarrollo de los diferentes sistemas que van a conformar nuestro bebé o nuestro, en este periodo fetal. ¿Listo? Entre las 8 y las 12 semanas ya podemos empezar a escuchar los tonos cardíacos fetales. Entre la 18 y la 20 ya empezamos a sentir los movimientos, que eso va a depender de la madre. Hay personas, hay mujeres que van a tener una percepción más temprana, otras un poco más tardía, ¿sí? Hacia la semana 20 ya el feto empieza a desarrollar una actividad regular de lo que es patrones de sueño, función, pataleo, este tipo de actividades motoras, ¿sí? Hacia la semana 24 ya aumenta la actividad, ya va teniendo más o menos un peso entre los 700 y los 800 gramos. Hacia la semana 28 más o menos ya empezamos como a abrir y cerrar ojitos, ya tienen los 2/3 de su tamaño final. Hacia la semana 32 ya empieza como toda la acumulación de la grasita, el incremento de peso, y hacia la semana 36-37 ya empezamos a tener, pues, el feto ya está ocupando casi que todo el útero y ya está logrando todos sus niveles de desarrollo para prepararse para toda la parte de su vida extra. Ok, o sea, es Como a todo grandes todo rasgos, un obviamente. camino, es todo un camino que hace el Sí, bebé y es algo asombroso, o sea, algo que yo he analizado frente al tema, es cómo de algo tan pequeñito, que ese cigoto, esas dos células, termina saliendo una persona. Es algo impresionante, realmente es difícil de creer que eso suceda. Y ahí está el milagro de la vida y yo quiero como resaltarle eso a todos. O sea, el hecho de que tú existas, de que tú estés en este mundo, no fue nada fácil, porque realmente es un proceso complejo para que se dé toda esta formación y que todo esto se dé bien y que todo salga bien. Entonces, si tú de pronto estás dudando de para qué estás aquí, créeme que estás para algo muy grande y muy valioso porque no es una casualidad que tú existas o que tú hayas podido hacer todo ese camino, porque realmente es un proceso que tiene muchas complejidades, que tiene incluso muchos riesgos, que tú ahorita, Dianita, ahí se nos fue Dianita, nos vas a contar un poco cómo van a ser esos riesgos y cómo los podemos prevenir. Pero yo quiero que uno de los mensajes del mes de la vida es que aprendamos a apreciar esa vida que nosotros tenemos y que no estamos aquí por casualidad. Tú estás aquí para algo y pudiste caminar todas esas semanas en el vientre de tu madre con un objetivo, con un para qué. Entonces ahí vamos viendo el proceso del bebé. Obviamente esto es algo bastante complejo, una recomendación para las que estén embarazadas. Hay aplicaciones para mamás que les van contando semana a semana qué se está desarrollando en el bebé. Y así ustedes pueden ir viendo, estoy en semana 11, 12, ya está desarrollando tal cosa, tal otra. Y así se pueden dar cuenta más o menos, porque pues también hay generalidades, pero más o menos cómo se va a ir desarrollando su bebé. Entonces, esos serían los hitos del bebé, todo lo que él va o ella va a empezar a experimentar en esas etapas preembrionaria, embrionaria y fetal. Esas son las tres, ¿cierto, Dianita? así es. Listo. ¿Qué pasa ahora en la madre? Ya sabemos entonces que se va a dividir en 3 trimestres. Los tiempos de desarrollo del bebé son diferentes a los tiempos de Diferente. desarrollo de la mamá. Entonces, el bebé va a tener las primeras 2 semanas, que es el proceso de implantación. Luego, hasta Ujú, la 8 viene la parte embrionaria, que es donde se desarrolla la ujú. base de los órganos. Y ya luego, desde ahí hasta el final, viene toda esa parte fetal. Hay una curiosidad, Dianita, que leí y que les quería contar, y es que desde el vientre hay diferencias entre hombres y mujeres. Imagínense que encontré una Bueno, investigación que nos ujú. dice que los hombres se mueven muchísimo, que son muchísimo más activos en el vientre, las mujeres son más quieticas, según la investigación que leí. ¿Eso es así? Sí, sí es verdad.
Digamos que los parámetros compartimentales se hacen de acuerdo a los estudios desde neuroimágenes, desde neurofisiología, digamos que tiene una parte también como con la neuropsicología, de tal manera que puede tener comportamientos, pero no es una certeza clara, ¿sí? No, ok. Por ejemplo, que tú me digas, si yo siento demasiados movimientos fetales, entonces fijo es un niño, No podríamos decirlo. no podríamos inferir una afirmación de tal grado. Pero Mm, obviamente yo pienso que los patrones y las conductas neurofisiológicas y neuropsicológicas de cada género son determinantes eh, desde el mismo inicio de la vida misma. así es. Bueno, entonces ahí hay pequeñas curiosidades, pero todo siempre se debe validar con su médico. Entonces, vámonos a la parte de la madre. ¿Cómo es esa experiencia entonces de mamá en los diferentes trimestres? Listo. Entonces vamos a tener, a diferencia, ¿sí? de las diferentes etapas del embrión y del feto, los trimestres del embarazo los vamos a dividir en tres, ¿sí? Vamos a tener el primer trimestre del embarazo que va desde la semana inicial, desde la semana 1 hasta la semana 13 o 14, ¿sí? Donde vamos a tener todo este proceso embrionario incluido, ¿sí? Donde se forman todos los órganos, donde hay como todo este inicio de la gestación, es donde se producen los primeros cambios, que son los cambios fisiológicos del embarazo, es donde se sienten en mayor intensidad los síntomas del embarazo, donde tenemos las náuseas, los vómitos, todo este tipo de cambios de la parte del sistema nervioso, toda la cambia en las mamas, toda la parte de cambios de piel, todo este cambio que se produce asociado aquí al incremento de la hormona del embarazo, ¿sí? De la progesterona. Entonces, hay un cambio en toda esta parte del flujo hormonal que nos pone más sensibles, que nos hace que estemos un poco más irritables, puede haber cambios en el patrón de sueño, todo este tipo de cosas que en algunas mujeres se va a acentuar más que en otras. Entonces, digamos que es donde más se siente este tipo de cambios. Dentro de esto, vamos a tocar un poquitito el tema de los abortos espontáneos. Los abortos espontáneos, como tú lo comentabas, pueden ocurrir hasta en un 10 o un 20% de todas las mujeres y hay algún alto porcentaje que no alcanza incluso a ser diagnosticado. ¿Por qué? Porque como ocurre en etapas tan tempranas, como hablábamos, 5 días, 6 días, 1 o 2 semanas máximo, pues digamos a veces no nos damos cuenta. Ujú. Entonces puede ocurrir hasta en un 10 a un 20%, digamos, dentro de las generalidades tenemos que este tipo de embriones pueden tener algún tipo de defecto cromosómico o alguna alteración en su material genético, lo cual no permite ese progreso normal en toda la parte de la división celular de la que hablábamos inicialmente, o también cuando hay condiciones o afecciones de la salud materna que también alteran ese proceso de implantación y de Ok. continuar con todo el proceso de crecimiento embrionario. Entonces, digamos, poder decir exactamente qué tipo de causas generan los abortos es difícil, ¿sí? Se pueden tener abortos espontáneos y ya cuando se hace repetitivo podemos tener pacientes que se llaman abortadoras recurrentes que requieren un estudio y un acompañamiento desde obstetricia y desde el alto riesgo obstétrico. Ok, algo como más Eso es especializado. claro que sí. Y De hecho, Anita, yo entonces embarazo mismo, recapitulemos. ajá, Puede ser por un déficit o por, como por algo que no coincide en los cromosomas, una alteración en los cromosomas, o porque hay algo en la salud de la madre que no lo que permite. puede afectar. Ujú, Por ejemplo, ¿qué así. cosas de la salud de la madre podrían afectar que se dé esa implantación, ese desarrollo Ese como es tal? un capítulo muy grande porque es prácticamente toda la patología de alto riesgo de primer trimestre, donde tenemos Sí. enfermedades crónicas, donde tenemos alteraciones anatómicas, donde tenemos toda la parte de deficiencia de cuerpo lúteo. Son múltiples patologías que se pueden tener, alteraciones autoinmunes. Entonces, digamos que poder describir causa a causa no se puede explicar, sino es un conjunto de múltiples que obliga a una valoración, digamos, direccionada y enfocada en el factor de riesgo de cada mujer. Entonces, Ok. digamos que tenemos varias múltiples patologías que nos pueden predisponer Entonces, múltiples patologías que varían de mujer a mujer y se deben de validar ya con el acompañamiento médico. desde la parte ginecológica y obstétrica, que Ok, nos permita como estadificar ese riesgo. Ujú. perfecto.
Ya tenemos el segundo trimestre del embarazo entre la semana 14 y las 28 semanas, donde básicamente ya empezamos como toda la parte del crecimiento, ¿sí? Y la ganancia del peso, entonces también vamos a ir de la mano con toda la parte del peso materno, la ganancia de peso y una serie de paraclínicos que ahorita voy a ir explicando un poquito cuando expliquemos qué es el control prenatal y cómo deben ser los cuidados del embarazo. Entonces, en este segundo trimestre, básicamente el feto crece y gana peso hasta llegar al tercer trimestre. Entonces, para el tercer trimestre ya tenemos entre las 28 semanas y las 40 semanas, que ya es cuando el fetito madura sus órganos de tal manera que se permita adaptar a la vida extrauterina y prepararse para todos los cambios que van a venir. La mamita también sigue ganando peso también y puede tener, digamos, se le hacen los cuidados o los enfoques de una manera eh, diferente, preparándola para el parto. Entonces, vemos cómo los trimestres del embarazo son diferentes a las etapas, ¿sí? Del fetico del embrión y que a su vez también coexisten, obviamente, de tal manera que tengamos una adecuada salud materno-perinatal. Ok. De acuerdo a eso, surge algo que son los cuidados del embarazo, que es el control prenatal, que es cómo leemos nosotros desde la parte médica este proceso fisiológico y de bienestar materno-perinatal. Ok. Dianita, ¿y cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese proceso del control prenatal? ¿Y por qué es importante también? ¿Por qué las mamás deben hacer ese camino? Así es. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta lo que hemos hablado de lo que ocurre en mamita y lo que ocurre en el bebé, entonces, a fin de reducir, digamos, todas las morbilidad y la mortalidad materno y perinatal, ¿sí? Porque es algo que puede ocurrir, por eso es importante siempre hacer el control prenatal y acompañar a la mamá y a su bebé durante todo el embarazo. Hay que establecer unos parámetros que nos garanticen una atención de calidad, obviamente con toda la atención científica, dentro del desarrollo de unas actividades, unos procedimientos y unas intervenciones durante el control prenatal, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el control prenatal? El control prenatal es un procedimiento médico o es un proceso médico en el cual identificamos los riesgos relacionados con cada embarazo, ¿sí? Entonces es diferente una mujer embarazada de 14 años, una mujer embarazada de 25, de 35, de 40 años, es diferente un embarazo simple, es diferente un embarazo múltiple, es diferente, por ejemplo, un embarazo de una mujer que haya tenido múltiples abortos, es diferente el enfoque de riesgo. Entonces, poder encuadrar a todas las mujeres como en un solo cuadrito de decir, todas tienen que tal cosa, es complicado, porque para eso es el control prenatal. Entonces, lo que hacemos es identificar esos factores de riesgo o esos riesgos asociados con el embarazo, de tal manera que nos permita planificar y controlar los mismos. Por ejemplo, si una mamita inicia su embarazo con un peso normal, entonces vamos a acudir a un cierto tipo de dieta. Si esta misma mamita está en sobrepeso, ¿sí? O tiene obesidad, o tiene diabetes, entonces tu dieta va a ser diferente y esa planificación del control va a ser diferente. Por ejemplo, va a requerir mayores ecografías, va a requerir medicamentos, por ejemplo, para el control de su diabetes, va a tener otros riesgos Ok. diferentes. Por ejemplo, una mamá de 30 años que inicia su primer embarazo en un peso normal sin ningún factor de riesgo. Entonces es diferente. Entonces lo que hace el control prenatal es eso, ¿sí? De tal manera que podamos lograr una gestación adecuada que nos permita un parto y un nacimiento en las mejores condiciones posibles, de tal manera que nos garanticen ese bienestar y que no haya ningún tipo de secuela o complicación física o psíquica para mamá y para bebé. Entonces, Ok. eso es el control prenatal. Dentro del control prenatal vamos a tener varias cosas que, digamos, todas las mujeres sí deberíamos tener durante nuestro embarazo, que es la valoración por nutrición, la valoración por odontología, la asesoría de la vacunación, el acompañamiento psicológico, el proceso profiláctico, los exámenes de sangre, los exámenes de orina, los exámenes de pito, las ecografías, los tamizajes, que es todo esto se va a enfocar de acuerdo al riesgo
de cada mujer para saber quiénes necesitan esto, quiénes necesitan lo otro, toda la parte del suplemento y toda la parte nutricional, este tipo de cosas. Entonces, digamos que va a hacer que cada mujer tenga su experiencia única y que sea vista como una paciente única, como lo es. Entonces, Ujú. tú, Dianita, eres la paciente, tú eres tu bebé, entonces tu enfoque de riesgo es diferente al de María, Otra al persona. de otra persona. Exactamente. Entonces, digamos, es importante conocer estos cuidados prenatales y ese control prenatal de tal manera que haga que nuestro caso, nuestro embarazo sea particular y sea una experiencia única como lo es. Ok, Dianita, yo tengo una inquietud. ¿Por qué es importante el tema de odontología? ¿Por qué se debe hacer ese seguimiento, esa revisión de cómo está la parte odontológica de la madre? Digamos que lo que hacemos es detectar como diferentes lugares o poquitos infecciones que puede tener una mujer. Entonces, digamos que hace parte de toda la valoración durante el periodo prenatal. Ok, porque yo estuve investigando un poco sobre eso y alguien me decía que las caries, por ejemplo, pueden hacerle daño al bebé porque son infecciones, o sea, pueden afectar la evolución, el desarrollo del bebé, tener caries. Digamos, no tanto caries, o sea, es como la parte de toda la parte infecciosa, o sea, que la mujer no tenga ningún tipo de infección. Entonces, digamos que es una valoración completa que se hace y la otra cosa es que el control prenatal no es igual en todas las partes del mundo. ¿Sí? Entonces, digamos que para Colombia se hizo una guía de acuerdo a los factores de riesgo de nuestras mujeres, de acuerdo a la causa de la mortalidad perinatal de nuestro país, ¿sí? Ok. Entonces, cada país tiene como unos parámetros diferentes. Entonces, digamos, las guías de nosotros son guías de práctica clínica de acuerdo a nuestro enfoque de los factores de riesgo y de nuestra mortalidad perinatal. Ok. Yo tengo una, Exacto, otra pregunta, para Dianita. prevenir pues, las infecciones. Ok, otra pregunta que te quiero hacer y que pues le pasa a muchas, nos pasa a muchas con respecto al tema del aborto espontáneo. Cuando a ti te llegan consultantes de pronto en esa situación, ¿tú qué les dices? O sea, ¿cómo les devuelves la esperanza? ¿Cómo les das una recomendación? Yo sé pues que cada caso es particular, pero ¿cómo recuperar como la esperanza de que sí puede ser posible volver a quedar en embarazo? Que tú como en tu parte médica, ¿qué les dices? ¿Cómo las orientas? ¿Cómo de pronto las motivas a que eso sí puede volver a suceder? ¿Qué les podrías decir a las que han tenido esa experiencia o a las que hemos tenido esa experiencia? Bueno, Dianita, yo pienso que todos los seres humanos siempre debemos tener esperanza, ¿sí? Mm. La esperanza es una gracia que el Señor nos da porque todos los seres humanos estamos expuestos a vivir experiencias adversas y situaciones difíciles en nuestra vida. Entonces, cuando tenemos una pérdida o un aborto, eh, es una experiencia que para ciertas mujeres es mucho más o mucho menos fuerte, pero es una experiencia fuerte que va de la mano asociado a muchas cosas de la experiencia de vida y de la percepción de la vida misma. Entonces, cuando tienen una primera pérdida o una primera situación de estas, yo siempre les digo que uno, eso sí ya es mi connotación como Diana Rodríguez, Ujú. eh, Dios sabe cómo, por qué y para qué permite la situación. Entonces, de cada situación adversa, de cada situación difícil, Dios saca algo lindo de él. Entonces, tenemos que aprender y resignificar esta experiencia, ver qué debemos aprender, ver qué debemos valorar, ver qué está pasando con nuestro proyecto de vida, para dónde vamos, cómo estamos con nuestra pareja, nuestro proyecto de familia, este tipo de cosas, ¿sí? Y dos, desde la parte ginecológica, les digo que estén tranquilas, que no se angustien, que eso es algo que puede pasar entre un 10 a un 20% de las mujeres. Entonces, el hecho de que tengamos una pérdida o un aborto no quiere decir que nunca más tengamos la oportunidad o que ya quedemos, por así decirlo,
marcadas o con una condición o un riesgo para que nunca más podamos quedar embarazadas y ser mamás. Entonces, que requiere un enfoque de riesgo, que requiere un acompañamiento muy juicioso de todo su proceso de búsqueda, en toda la parte de la etapa preconcepcional, porque también hay que prepararse para embarazarnos, ¿sí? Así es. Y un acompañamiento ya de la gestación propiamente dicha. Entonces, eso es lo que yo les digo, lo que pienso, ¿sí? Y ya en la parte 3 ya uno les hace la evaluación obstétrica, la consulta ginecológica, donde se hace una serie de estudios y una serie de preparaciones y cosas que uno hace para ya otra vez una nueva. Pero Para es nunca empezar. perder la esperanza Qué y entender bonito. que el propósito de Dios es mayor a nosotros. Y cuando nos elige para ser madres, así será. Así es. Bueno, ahí tenemos a la doctora Dianita Rodríguez con sus recomendaciones. Hoy hemos hecho un camino por las generalidades de lo que es el proceso de gestación, las etapas del bebé, de su desarrollo, la embrionaria, la fetal, y hemos hecho un camino por esos 3 trimestres que va a vivir la madre. Por supuesto, hay mucha tela que cortar porque este tema tiene detallitos y cositas que realmente, como dice Dianita, es responsable que esas cosas específicas cada uno de ustedes las trabaje con su profesional a cargo para que sea pues una experiencia óptima. A ti, mamá, a ti, mujer, que tal vez has experimentado el tema del aborto, ya como lo hablamos en el ciclo anterior que estuvimos hablando sobre la muerte, desde lo psicológico es muy importante que expreses tus emociones, que hables con tu pareja, si es necesario, que hagas psicoterapia para trabajar ese tema. Incluso hay un librito que pueden leer que se llama La cuna vacía, donde se va profundizando en ese dolor que se experimenta cuando se pierde a ese hijito. Y como dices tú, Dianita, es muy importante hacer ese proceso de resignificación. Si ese bebecito estuvo 2 semanas, 3 semanas, un mes en tu vientre, estuvo ahí, hubo vida, hubo presencia y esa personita cumplió una misión en este mundo. En el caso mío, mi primer hijo se llama Ángel, cumplió una misión muy grande. Yo tuve la pérdida a las 10 semanas del embarazo del año pasado, pero yo aprendí tanto, tanto familia con ese tema, a Dianita le tocó parte de todo ese proceso y te doy gracias pues frente a todos porque realmente tú fuiste una persona que me ayudó demasiado, Dianita, en ese camino y me pongo sensible porque pues realmente fue ver el amor de Dios también en medio de ese dolor, de lo que es perder a esa personita. Entonces yo te quiero decir, como psicóloga y como persona que también lo ha vivido, que resignificar esas pérdidas es algo muy valioso. Entonces, haz tu ritual de cierre. Si tienes una experiencia desde el cristianismo, entonces ten tu Eucaristía, ten esas experiencias donde tú puedas hacer una despedida, hacer un cierre con ese bebecito. A mí alguien me decía el año pasado, para muchas personas no era nada, para muchas personas era una bolsa, pero para ti es un bebé y hay que hacerle el duelo a ese bebé. Entonces no te niegues a sentir. Los que son esposos, por favor, caballeros, mucha empatía, mucha escucha, mucha conexión, porque realmente no es una experiencia fácil de experimentar y para que pues esta próxima experiencia sea bastante positiva. Quiero darte las gracias, Dianita, por tu tiempo. Yo sé que ya te debes de ir a tu consulta. Te agradezco infinitamente por enseñarnos, por regalarnos un poco de ti y me quedo con tu mensaje de la esperanza, de que nada está perdido. Hay muchas cosas que se pueden hacer y vale la pena darnos la oportunidad pues Así, de buscar con paciencia y en el tiempo de Dios, porque yo sí, eso sí me di cuenta que eso no es en el tiempo de uno, así sino en es. el tiempo que Dios lo permita. Los invito a que nos acompañen a lo largo de todo este mes. Vamos a tener unos profesionales espectaculares. Entonces ya hoy Dianita nos dio la primera base, que es como el piso para que vayamos calentando motores, pero vamos a tener una profesional que nos va a ayudar mucho a entender toda la parte preconcepcional, cómo me preparo para todo eso, todo ese inicio. Vamos a tener otra persona que nos va a ayudar a pensar cómo es el parto, cómo me preparo para ese momento del nacimiento. Otra persona nos va a ayudar a entender
cómo me preparo cuando ya nació y cuando ya cambió mi vida y cuando estoy súper cansado. Entonces, vamos a estar cada semana aprendiendo algo diferente y por ahí tengo otra persona en mente que vamos a ver si me dice que sí. Entonces, no se pierdan este mes, inviten a sus familiares, a sus amigos, a sus amigas que están interesados en este tema, denle compartir a esta transmisión para que pueda llegar a muchas otras personas. Mi Dianita, te mando un fuerte abrazo. Gracias Ay, nuevamente por estar con nosotros y sabes que esta es tu casa, que siempre que quieras gritarle algún mensaje al mundo, estás súper, súper invitada a acompañarnos. A ustedes los invito a que nos escriban aquí sus conclusiones, sus despedidas, sus mensajitos, que yo, por supuesto, se los voy a estar contestando. Dianita, no sé si quieras decirles algo más antes de cerrar. Sí, bueno, primero que todo darte las gracias porque realmente fue el Señor quien nos dio la oportunidad de encontrarnos en el camino. Tú sabes que hay alguien quien está agradecida con la vida y con Dios por habernos encontrado, soy yo. En verdad, eh, todos hemos tenido situaciones de la vida adversas que nos obligan a resignificar la vida y nos obligan a renacer y en cierto modo a morir a ciertos y antiguos pensamientos para nacer a una nueva oportunidad de vida. Entonces, darte las gracias, te felicito por este excelente programa que has hecho a lo largo de todo este año. Pienso que somos Gracias, unos Dianita. afortunados de recibir toda esta dedicación, toda esta paciencia, todo este esfuerzo y perseverancia para lograr estos programas tan buenos. Gracias a ti, Eh, Dianita. no, en verdad que sí, a todas las mamitas que tienen en este momento tanto sustico, tanto miedo, no tengan miedo, no están solas. Dios siempre está con ustedes y ustedes siempre tienen esa persona que los va a acompañar y las va a acompañar, porque esto es un proceso de familia, de pareja, donde empezamos un nuevo proyecto, un nuevo camino, donde nuestro proyecto de vida y nuestras prioridades van a cambiar. Entonces, siempre les digo, su ginecólogo, su ginecóloga es una persona fundamental que les va a permitir acompañarse, prepararse en todo el proceso y afrontar todo lo que vaya sucediendo, porque el embarazo es un tema del día a día, del día a día. No hay como algo que diga, listo, tu enfoque de riesgo está, va a ser así y van a ser así. No, puede que sea un embarazo de muy alto riesgo y todo salga súper bien, o puede que sea un embarazo de bajo riesgo y al final haya cualquier tipo de complicación. Entonces es un día a día, es un día a día, de tal manera que tengamos una experiencia positiva del embarazo, ¿sí? Donde conservemos esa normalidad, esa tranquilidad física y mental que nos permita tener un embarazo saludable que beneficie a la mamá, que beneficie también al recién nacido, previniendo y planeando los riesgos o enfermedades que puedan llegar a ocurrir durante este periodo. También que nos preparemos para una transición efectiva y tranquila hacia un nacimiento y un parto positivo de lo que es la experiencia de la maternidad, desde la parte física, psicológica y espiritual, de tal manera que nos abre ese paso a ese maravilloso mundo de ser mamá. Muchísimas Totalmente. gracias por la invitación, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Espero que estas pequeñas cositas y estos pequeños conceptitos nos hayan ayudado. Y bueno, cualquier cosita, con todo gusto, tú sabes que siempre estoy ahí pendiente. Dios Gracias, te bendiga y Dianita. Dios las bendiga a todos ustedes. Amén, a ti también. Una pregunta, Dianita, los que deseen consultar contigo, ¿a dónde lo pueden hacer o cómo te pueden buscar? Claro que sí. El teléfono aparece ahí abajito, listo, en los comentarios. Claro, el aprendido es 319-374-9065. Ok. O por la página o por Instagram, doctora Diana Rodríguez Mercado. Doctora Diana Rodríguez Merchán, para que la busquen. Tiene una página web hermosa. Entren allá, chicas, porque Dianita hace de todo. Así que aprovechen porque es una profesional muy humana y una profesional muy tesa. Así que se las súper recomiendo de corazón. Un abrazo para todos. Les deseamos una feliz y bendecida noche y nos vemos la próxima semana con otro tema del mes de la vida. Chao, chao. Feliz noche para Chao, todos. chao. Feliz noche para todos. Saludos.